Bienvenidos viajeros de las emociones y cazadores incansables de verdades que se esconden bajo el brillo del espectáculo, vuelven a su refugio, al latido íntimo de este rincón donde las pasiones tienen voz, están en escándalos de series turcas. Durante meses que a los más devotos se les hicieron eras, vivimos en un laboratorio de miradas y silencios, una interminable sala de espejos donde cada aparición pública de la luminosa Hande Erçel se convirtió en un mapa de pistas. Un guiño perdido hacia la nada, una sonrisa contenida ante una pregunta incómoda, una frase dejada colgando como una nota en suspenso. Esas migas fueron más que suficientes para reavivar brasas que en realidad nunca se apagaron del todo bajo la ceniza de las negativas. Nos juramos calma, prometimos pasar página, pero el corazón tiene memoria y el público intuición. Y cuando ambas cosas se dan la mano, lo inevitable encuentra el camino de regreso. Pero la vida, caprichosa y teatral, eligió un escenario inesperado para el giro de trama. No fue el Bósforo, ni una alfombra roja en Estambul. Fue más allá, donde el sol cae como oro líquido, Arabia Saudita. Allí, donde la distancia parecía la coartada perfecta para el olvido, ocurrió lo contrario. Y todo cambió. Antes de sumergirnos en esta crónica que huele a desierto, a confesiones largamente guardadas y a decisiones que pesan, te invito a fortalecer esta alianza. Suscríbete para no perderte nuestros relatos exclusivos, activa la campanita para ser el primero en leer las señales del destino, y si te fascina la forma en que desnudamos el alma de las estrellas, regálanos un me gusta. Quienes deseen sentarse en la mesa grande de este canal y apoyar de manera directa nuestro trabajo, pueden pulsar el botón unirse. Es la puerta de acceso a ser patronos de escándalos de series turcas. Ponte cómodo porque vamos a desatar el capítulo más importante de esta saga que se resiste a terminar. Las imágenes que se propagaron por las redes con la velocidad de una tormenta de arena no eran simples fotografías. Eran declaraciones. Ver a Hande Erçel al lado de Kerem Bürsin otra vez sacudió al mundo no solo por lo exótico del paraje ni por lo rotundo de la sorpresa, sino por el mensaje implícito que esas instantáneas dispararon. Ya no se trataba de una coincidencia caprichosa, ni de una intersección casual de agendas profesionales. Esta vez y ante la evidencia, Hande tomó una decisión radical, no esconderse más. Desde el segundo en que los primeros destellos del desierto irrumpieron en la pantalla de nuestros teléfonos, la presión mediática se volvió una cuerda alrededor del cuello. Preguntas e interpretaciones a ritmo de maratón, análisis de lenguaje corporal a nivel de lupa y titulares hambrientos tomaron por asalto la conversación. Sin embargo, lejos de negar la evidencia o huir con el repertorio de frases hechas, Hande eligió otro camino, uno que desarma, la honestidad. En una charla íntima con su círculo más cercano, palabras que, como ocurre siempre, encontraron la grieta por la que escapar hacia el dominio público, fue clara y serena. Si volvieron a aparecer juntos tan lejos, no era por juego del azar, era porque ella ya no quería maquillar lo que sentía. No iba a fingir. No más. Esa determinación, cuentan quienes la rodean, no brotó de un impulso fogoso ni del embrujo exótico del viaje. Venía amasándose desde hacía tiempo, en el silencio que nació como escudo y terminó volviéndose una carga que aplastaba su autenticidad. Arabia Saudita no fue un dardo lanzado a ciegas sobre el mapa. Fue paradójicamente el lugar donde Hande pudo sentirse libre. Lejos de las miradas que juzgan en Turquía, lejos del zumbido constante de los paparazzi de Estambul, se concedió el lujo de ser ella, sin coreografías, sin cálculos, sin el miedo permanente a que cualquier gesto fuera leído como un código secreto. Y aquí, familia de escándalos de series turcas, detengámonos un instante en este maravilloso contrasentido. A veces hay que viajar al otro lado del mundo para encontrar el valor de ser uno mismo en casa. ¿Les ha pasado? ¿Creen que la distancia geográfica puede despejar la bruma de los sentimientos? Los leo en comentarios, compartan sus teorías, sus historias, porque esto nos atraviesa a todos. Y si esta profundidad en el análisis de lo humano les vibra por dentro, el botón unirse es la mejor forma de impulsar nuestro trabajo. Aquel silencio, en un principio protector, se volvió una jaula dorada. Nos separamos sin dejar de sentir, confió Hande en un instante de fragilidad. Y en esa línea, tan sencilla como demoledora, cabe todo lo que vino después. Porque mientras cada uno intentaba encarrilar su vida por cuenta propia, el vínculo nunca se rompió del todo. Mutó. Maduró en la penumbra.
Se recogió en un sepulcro de quietud, pero no desapareció. Las fotos en Arabia mostraban algo distinto a lo que el público estaba acostumbrado. No había poses de portada forzadas, ni gestos teatrales para la cámara. Había naturalidad. Había complicidad que no gritaba, sino que respiraba. Había calma. Para los observadores atentos, aquello fue la confirmación de que no presenciábamos un reencuentro nostálgico de una noche, sino la reconstrucción de una relación desde cimientos nuevos. Ande lo subrayó sin rodeos, no volvieron al punto de partida. No era una repetición. Era un comienzo distinto. Ya no eran aquellos dos jóvenes arrastrados por la inercia de la fama súbita y la vibración de lo que todo el mundo quería ver. Eran dos personas que se conocen a profundidad, con lo luminoso y lo áspero, conscientes de dónde se quebraron antes y de las líneas que no piensan cruzar jamás de nuevo. Uno de los aspectos más reveladores de su postura fue la forma en que miró al pasado. Sin rencor. Sin victimismos. Ande asumió sus decisiones, reconoció sus errores y dejó claro que el tiempo separados no fue un desierto estéril, sino un entrenamiento necesario. A veces el amor no se rompe, solo necesita distancia para entenderse, dijo con una sabiduría nueva, de esas que no se improvisan. La distancia fue clave para ambos. Kerem, más reservado y protector que nunca, acompañó esa apertura con una condición innegociable: vivir esta etapa sin convertirla en espectáculo. Y Ande, comprendiendo la belleza y el peso de esa solicitud, aceptó. No habrá comunicados grandilocuentes ni discursos calculados desde una oficina de prensa. Habrá hechos. Gestos que hablan solos. Silencios que significan más que 1000 entrevistas. Allí en Arabia, lejos de todo y de todos, Ande entendió algo fundamental: esconder lo que sentía ya no la protegía, la desgastaba. Y si iba a darse una nueva oportunidad con el hombre que marcó su vida, debía hacerlo desde un lugar de verdad absoluta, sabiendo que el tribunal de la opinión pública la juzgaría sin piedad. Hoy Ande Ercel se muestra más decidida, más serena y, paradójicamente, más reservada que nunca. Habla poco, pero cada palabra que suelta es un hito. No vende finales hollywoodenses ni eternidades de postal. Ofrece honestidad. Presencia. Elecciones diarias hechas con conciencia. Precisamente por eso, las imágenes de Arabia no parecen una provocación calculada ni una maniobra de mercadeo. Se sienten como lo que son: dos personas que, después de todo lo que atravesaron, decidieron no soltarse del todo. Porque hay historias que pueden dormir un tiempo enterradas bajo toneladas de negación y distancia, pero cuando resurgen, aunque sea en la otra punta del planeta, es porque ya no aceptan vivir en el silencio. Y el público, que a veces cree haber visto todo, sabe reconocer lo auténtico cuando le pasa por delante: la mirada que se ablanda, la risa que escapa sin permiso, la forma en que el cuerpo se inclina como quien recuerda la casa. Desde que el primer rastro de arena entró en el algoritmo, el murmullo se volvió clamor. Unos celebran, otros desconfían, algunos pronostican tormenta. Pero los indicios, testigos discretos de la verdad, se acumulan. Ninguno de los dos necesita exagerar. Se bastan con estar. Y ese estar, sin fuegos artificiales, sacude más que cualquier trending topic. Lo que ocurrió bajo el cielo arábigo no fue un pacto con la prensa, fue un pacto entre dos. Un pacto sin flashes, sin guión, que se sostiene en la conciencia de haber aprendido. Aprendieron que la fama seduce, pero no abraza. Que las expectativas ajenas son fardos que rompen la espalda si se cargan demasiado tiempo. Que el amor, para ser amor, exige madurez, límites y espacios donde respirar. De puertas adentro, cuentan, hubo conversaciones que no requieren cámara. No hicieron falta discursos. Bastó reconocer los errores, decir en voz alta lo que antes se callaba por miedo, admitir que los silencios duele más sostenerlos que romperlos. Cuando Ande dijo que no quería seguir escondiéndose, no estaba diciendo miren, estaba diciendo déjenme vivir. Y cuando Kerem pidió que todo se cuidara lejos del ruido, no estaba diciendo prohíban, estaba diciendo protejamos. A veces, lo más valiente no es gritarle al mundo, sino hablarse sin mentiras. Y a veces lo más verdadero no se publica, se vive. Por eso no esperen comunicados con moño. Esperen, si acaso, detalles que no se pueden fingir, un gesto de atención, una coincidencia de agendas que no parece casual, una risa compartida, la pausa que se hace natural cuando el otro está cerca.
Queridos cómplices de escándalos de series turcas, ustedes que saben leer entre líneas, que distinguen el brillo del oropel de la luz real, no se dejen arrastrar por el estruendo. Miren con calma. Perciban la música bajita que suena detrás del ruido. Este capítulo no es un sí a gritos ni un no rotundo. Es un todavía que se reconoce, un vamos con cuidado, un esta vez despacio. El desierto con su silencio antiguo les devolvió algo esencial, la posibilidad de elegir sin espectadores. Ande eligió la verdad. Kerem eligió el cuidado. Entre ambos eligieron el ritmo. Y en esa coreografía íntima, el público solo puede aplaudir en voz baja, con respeto, sabiendo que lo más humano a veces necesita sombra para fortalecerse. Si este viaje por la duna de las emociones te tocó el corazón, déjalo dicho con un me gusta, suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta historia que se escribe a fuego lento y considera hacerte miembro con el botón unirse. Tu apoyo nos permite seguir analizando con sensibilidad lo que otros reducen a ruido. Seguiremos atentos sin invadir, con la paciencia que merecen las historias que importan. Hasta la próxima gran revelación, recuerda esto, la verdad, como el amor, siempre encuentra rendijas por donde salir a la luz. Aquí estamos para verla nacer sin distracciones, para contarla sin disfraces, para acompañarla cuando tiembla y celebrarla cuando respira. Somos Escándalos de Series Turcas, y esta noche nos despedimos con la certeza de que aunque el viento cambie de dirección, hay miradas que vuelven a encontrarse. Buenas noches.